Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta ocasión voy a explicar cómo podemos resolver la guía número 2 de la sesión de laboratorio Instrumentos de medición, amperímetro y voltímetro. Como ustedes podrán observar, en la guía de trabajo se nos presenta una serie de circuitos que iremos armando en el programa PSpice, y para cada circuito vamos a desarrollar una serie de mediciones de voltaje y de corriente. Previamente hemos asignado valores de resistencia de 220, 330, 680 y 1000 ohmios respectivamente según el número correlativo. Para esta ocasión yo voy a compartirles el ejemplo del ejercicio de la figura 14. En este caso tenemos un circuito mixto conformado por 4 resistencias R1, R2, R3 y R4. Observamos en el diagrama que R1 y R2 están conectados en serie, pero R3 y R4 están conectados en paralelo. Las 4 resistencias forman un solo circuito mixto. Recordemos también los valores de resistencia que vamos a estar utilizando: 220 ohmios, 330 ohmios, 680 ohmios y 1000 kiloohmios o 1000 ohmios o 1 kiloohmio. Vamos a pasar al programa PSpice y previamente yo ya tenía armado mi circuito. Recordemos entonces modificar los valores de resistencia dándole doble clic a este punto donde dice 1K. En este caso borramos ese valor, asignamos 220, para R2 330, para R3 680 y para R4 es de 1K, así que no lo modificamos. El nuevo elemento que vamos a introducir en esta práctica sería una fuente de voltaje de corriente directa, y esta fuente la podemos encontrar acá en Get New Part, en este botón. En Part Name podemos escribir VDC, y sería esta opción que tenemos acá. O si ustedes ya han utilizado alguna vez este elemento, ya les va a aparecer en el listado de elementos de uso frecuente en esta viñeta. Entonces insertamos la fuente. Para cambiar su valor damos doble clic donde dice 0V. A veces si nos sale esta pantallita, pues tenemos que buscar acá donde dice DC igual 0V, o si no, solamente dándole doble clic al valor. Escribimos 24, no borramos la unidad, que sería V mayúscula, y damos clic en OK y verificamos si guardo el valor. Para medir corriente, el programa es sencillo, únicamente tendríamos que ejecutar la simulación y habilitar el display de corriente. En este caso sería este. Pero tenemos primero que dar clic a simular y luego tenemos que seleccionar el valor o seleccionar el botón de corriente. Recordemos que el programa no nos va a simular si nosotros no hemos colocado la referencia tierra, como lo acabo de hacer ahorita, y tampoco nos va a simular si nosotros no hemos guardado previamente nuestro archivo. Entonces al momento de simular no vamos a tener ningún error si hemos tenido en cuenta eso. Habilitamos entonces el botón de corriente y observamos que el programa ya nos está otorgando valores. Aquí nos está otorgando el valor de la corriente de la fuente. Acá nos está indicando el valor de la corriente que fluye hacia abajo. Está atravesando hacia abajo, eso nos indica esta flecha de color rojo, y serían 25.14 miliamperios para la resistencia de 220 ohmios. Y para la resistencia de 330 ohmios nos indica la misma corriente. ¿Por qué sucede esto? Porque existe una regla que nos dice que si dos resistencias o más resistencias están conectadas en serie, entonces la corriente que fluye por cada resistencia siempre va a ser la misma, sin importar su valor, sin importar que una resistencia tenga mayor
ohmiaje que otra, la corriente va a ser la misma siempre y cuando tengamos una configuración en serie. Es por ello que observamos el mismo valor de la corriente en estas dos. En el caso de las resistencias que están conectadas en paralelo no es igual. En este caso vamos a tener diferentes corrientes que sí van a depender del valor de resistencia que tengan. En este caso ustedes podrán observar que a mayor resistencia, menor flujo de corriente. A menor resistencia, mayor flujo de corriente. Entonces entre estas dos, ustedes van a darse cuenta que fluye más corriente por aquella que tiene menor cantidad y fluirá menos corriente por la que tiene mayor cantidad de resistencia. Si nosotros hacemos la suma algebraica de estos dos valores, nos vamos a dar cuenta que tienen exactamente este valor de 25.14 miliamperios. Entonces al sumar 14.96 más 10.18 tiene que darnos aproximadamente igual a 25.14 miliamperios. ¿Por qué motivo la suma de estas dos corrientes me da igual a la que ya venía desde las resistencias R1 y R2? Porque sabemos que esta corriente cuando descienda sobre esta resistencia y llegue a este nodo, es decir, a este punto, se va a separar y se va a ir mayor cantidad de corriente al resistor que tenga menos resistencia y se va a ir menos cantidad de corriente al resistor que tenga mayor resistencia. Al final, estas dos corrientes también se vuelven a unir en este punto para retornar a la fuente. Ustedes se fijan, retorna en este sentido hacia la fuente. Esta es la manera en cómo nosotros mediríamos la corriente en el simulador. Para el caso de medir voltaje no se trabaja de la misma manera, ya que si luego de dar clic en simular activamos el display de voltaje, únicamente nos va a mostrar las caídas de tensión por nodos. ¿Qué significa? Que estos 24 voltios realmente pertenecen a el nodo donde está la conexión entre la fuente de 24 y R1 con respecto al nodo de referencia. Ahí hay 24. O dicho de otra manera, estos 24 voltios corresponden, si ustedes lo pueden ver aquí en línea punteada de color rojo, corresponden al voltaje que hay entre este punto y este punto. Luego tenemos este otro voltaje que no corresponde específicamente a ninguna de las dos resistencias, sino que nos está indicando el voltaje que existe entre estas dos terminales, entre la terminal de R1 y la terminal de R2. Por lo tanto, no es el voltaje que necesitamos para completar nuestra tabla. En este caso, tenemos que en este punto nos está mostrando otra caída de tensión entre este nodo de referencia y este de acá. Para el caso de resistencias que estén conectados en paralelo, siempre vamos a obtener el mismo valor de voltaje. Pero en el caso de resistencias que están conectadas en serie, el voltaje va a variar según la cantidad de resistencia. Como lo que nosotros necesitamos para completar la guía es el voltaje individual de cada resistencia, entonces no podemos hacer uso del display que tenemos acá arriba, sino que vamos a tener que utilizar marcadores. Para ello vamos a ir a la barra de menú, buscamos la palabra markers, está acá, y seleccionamos la segunda opción, esta que dice Mark Voltage Differential. Seleccionamos y se va a tornar en nuestro cursor esta figura. Vamos a colocar esa figura tanto en la entrada de una resistencia como en la salida de la misma. Acá entonces cuando yo simule o presione el botón de simular me va a estar otorgando exclusivamente el voltaje en R1. Antes de dar clic a simular, verifiquemos si la configuración del análisis está activado, una opción que se llama acá Transient.
Entonces tenemos que seleccionarla. Si no está activada, hay que habilitar Transient. Cerramos y luego simulamos. Al momento en el que simulemos se activa esta ventana y ustedes van a observar si realmente está simulando de forma correcta. Van a observar una pantalla de color negro y en este caso una línea de color verde. Voy a seleccionar esta opción que dice Toggle Cursor y al momento en el que yo la selecciono se me activa esta ventana y también veo que la línea de color verde cambió a morado. Entonces en ese caso nos está indicando en esta pequeña ventanita cuál es el voltaje entre las terminales de la resistencia, que sería 5.53 voltios. Este sería entonces el voltaje de la resistencia 1. Vamos a regresar a Schematics y si nosotros activamos el display, entonces nos damos cuenta que el valor de 18.47 que nos daba no corresponde a esta resistencia, sino que corresponde a estas terminales, a la combinación de esta terminal de R1 con R2. Por lo tanto, el voltaje de 5, vamos a ver qué valor tenía, de 5.53 corresponde exclusivamente a la resistencia 1. Si nosotros queremos probar el valor de voltaje de otra resistencia, podemos mover estas puntas de prueba a R2 y nuevamente seleccionamos simular. Tenemos acá, seleccionamos nuevamente Toggle Cursor y ahora nos muestra esta ventana un valor de 8.29 voltios. Esto corresponde exclusivamente al voltaje de la resistencia 2. De esa misma manera vamos a repetir para la resistencia 3. Cambiamos las puntas, damos clic en simular, seleccionamos Toggle Cursor y observamos un voltaje de 10.17 o 10.18 aproximadamente voltios. Pues si volvemos al schematic y activamos el display de voltaje, vemos que corresponde al valor que sí nos estaba otorgando en este caso el display. ¿Por qué en este caso sí coincide el voltaje del display con el del simulador? Puesto que estas dos resistencias están conectadas en paralelo, entonces tienen los nodos en común. Veamos qué sucede si yo coloco ahora las puntas en R4, doy clic a simular, paso el simulador, presiono el Toggle Cursor y veo que tiene el mismo voltaje. Como lo expliqué anteriormente, en resistencias conectadas en paralelo, por lo tanto vamos a tener que las resistencias en paralelo siempre tendrán el mismo voltaje. De tal manera que para poder realizar la medición de voltaje yo tengo que utilizar marcas de voltaje diferencial y colocar ambas marcas a los extremos de la resistencia. Para medir corriente es más sencillo, basta con habilitar el display de medición de corriente y cada una de las corrientes de las resistencias me van apareciendo dentro, en este caso, de la simulación del programa.